le damos gracias a Dios. Gracias porque Él siempre está con nosotros, porque Él nos guarda, porque Él nos cuida y porque tenemos que saber cómo tenemos que confiar y en quién tenemos que confiar, cómo podemos caminar en medio de cada situación. Hoy tenemos un mensaje que esperamos sea de bendición para tu vida y es cómo resolver victoriosamente los problemas. Y para ello era importante esa palabra que estuvimos leyendo en el día de hoy, en el Salmo 139, de ese Dios que es omnipresente, que Él es omnisciente, pero también es omnipotente, que te puede cuidar, que te puede sanar, porque es nuestro Jehová Rafa, y porque te conoce a ti y me conoce a mí. ¿Cómo resolver victoriosamente nuestros problemas? Y te diría en una sola frase: no apartarse de Dios y reconocerlo en todos tus caminos. Eso es todo. Ya podemos terminar el día de hoy con el mensaje. ¿Cómo resuelvo mis problemas? Y voy de victoria en victoria, no apartándome de Dios y reconocerlo a Él en todos mis caminos. Dios así se lo dijo a Josué, que no se apartara al libro de la ley para que fuese prosperado su camino y que Él siempre iba a estar con él. Y así como Dios no cambia, porque Él nunca cambia, podemos ver que Él siempre es el mismo, ayer, hoy y siempre. Y si antes lo hizo con Josué, hoy también lo hará contigo. Quiero que veamos una porción de la palabra que nos muestra a un rey que anteriormente había confiado en Dios en su juventud, cuando él asumió el reinado. Pero ya de adulto, ya cuando se cumplían sus 40 años de reinado, en el año 36, en los últimos 4 años, apartó su mirada de Dios y eso trajo consecuencias. Y quiero hablarte de eso porque quiero que a través de la palabra podamos aprender, ser instruidos para que eso no nos suceda ni a ti ni a mí en este tiempo, para que podamos recorrer el camino conforme Dios lo tiene establecido, porque Dios te ha preparado un camino de bendición, porque los planes de Dios son de bien y no de mal. Así es nuestro Dios. Así que vamos a leer en Segunda de Crónicas, capítulo 16, y vamos a leer los primeros 5 versículos. Y la palabra dice, conforme está escrita, la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En el año 36 del reinado de Asa, subió Baasa, rey de Israel, contra Judá y fortificó a Ramá, para no dejar salir ni entrar a ninguno al rey Asa, rey de Judá. Entonces sacó Asa la plata y el oro de los tesoros de la casa de Jehová y de la casa real, y envió a Ben-Hadad, rey de Siria, que estaba en Damasco, diciendo: hay alianza entre tú y yo, como la hubo entre tu padre y mi padre, y aquí yo te he enviado plata y oro, para que vengas y deshagas la alianza que tenías con Baasa, rey de Israel, a fin de que se retire de mí. Y consintió Ben-Hadad con el rey Asa, y envió los capitanes de sus ejércitos contra las ciudades de Israel, y conquistaron Hijón, Dan, Abel-Maín, y las ciudades de aprovisionamiento de Neftalí. Oyendo esto, Baasa cesó de edificar a Rama y abandonó su obra. El Señor bendiga su palabra. Vemos claramente a un rey que había confiado plenamente en el Dios Todopoderoso, que había confiado en que Dios podía hacer grandes cosas. Pero en este momento, en lugar de confiar en Dios, que le había dado grandes victorias ante ejércitos numerosos, hoy, o en este tiempo, en ese momento, decidió confiar en el hombre. La palabra dice en Jeremías 17,
Maldito el hombre que confía en el hombre. Ese mismo capítulo, en el versículo 8, dice que bendito sea el hombre que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Entonces podemos entender que hay una palabra que él conocía porque Dios le había dado victoria tras victoria, pero él estaba enfrentando una situación que lamentablemente estaba afectando su transitar, su caminar. Y aunque suene extraño, la decisión de caminar hacia el fracaso o por el contrario seguir el sendero de la victoria es nuestro, es una decisión. Y es un principio que aprendió el rey Asa, porque él gobernó a ese pueblo de Judá y al comienzo él confió en Dios y fue exitoso en todo lo que él hizo, en todo tiempo. Y venía 1,000,000 de etíopes contra él y él decidió confiar en Dios. Dios le dio la victoria siempre a Asa, porque él honró su fe y su fidelidad. Y cuando él reconoció a Dios en todos sus caminos, siempre las cosas le salieron bien. Como decimos aquí, le salieron a pedir de boca. Y el Señor le dijo que si él permanecía fiel, él siempre tendría la victoria. Y Dios te lo dice a ti, siempre que permanezcas fiel, él siempre te va a dar la victoria ante cualquier necesidad, ante cualquier batalla que puedas estar enfrentando. Porque él peleará tu batalla. Es él. Sin embargo, la derrota de Asa comenzó cuando dejó de lado al Señor y empezó a buscar en el hombre su ayuda. Prácticamente saqueó el templo de Jerusalén. Lo saqueó. Saqueó ese templo y también los tesoros del rey para dárselo al hombre en lugar de confiar en Dios. Así que la primera enseñanza es necesario evaluar por qué vienen los problemas a nuestra vida. Debes evaluar qué está pasando en tu vida, porque hay problemas que nosotros podemos generar por nuestra propia insensatez y otros que se van a desencadenar por factores externos. Si nosotros le permitimos a esos problemas, siempre te van a desestabilizar. Si tú le das la apertura, siempre van a hacer que tu día a día sea peor. Así que el problema del rey Asa, y en lugar de confiar en Dios, empezó a confiar en el hombre, y eso empezó a debilitarlo y a impedirle avanzar. Cuando el enemigo, Satanás, toca las puertas de nuestra vida, quiero decirte que hay 4 elementos que tienes que considerar. Él siempre va a aprovechar un descuido suyo o mío. Siempre va a aprovechar ese descuido. Segundo, siempre te va a tocar en el punto más vulnerable. Si tu punto vulnerable es tu familia, te va a atacar en la familia. Si son tus finanzas, te va a atacar la finanza. Si son tus posesiones, va a atacar tus posesiones. Tu punto más vulnerable. Y lo más importante que tienes que saber es que él nunca descansa en su propósito de hacerte daño. Porque él vino a matar, a robar y a destruir. Así que es necesario que usted se mantenga vigilante en todo momento. No se puede descuidar. Y si los problemas tocan la puerta, hay que enfrentarlos con valentía. Si usted trata de huir, lamentablemente, eso no quiere decir que el problema se ha apartado. La segunda enseñanza que podemos ver de esta porción de la palabra sobre la vida del rey Asa es que la diferencia en nuestra vida la marca la forma como enfrentamos los problemas. Asa sacó todo lo que tenía y se lo entregó a un hombre. Puso la confianza en un hombre. Y quizás hoy día muchas personas empiezan a actuar de la misma manera cuando vienen los problemas, que le roban la paz,
y empieza a caer en desesperación y empieza a buscar ayuda, pero a veces la ayuda que está buscando no es una ayuda idónea. El rey Asa llegó a tal punto que deshonró inclusive el templo de Dios. En su afán de resolver los problemas, él confió en su fuerza, confió en sus riquezas y confió en la estrategia humana. Dejó de lado a Dios y confió en el hombre. Y quien confía en el hombre va a pagar un alto precio. Pero quien confía en Dios va a recibir el respaldo permanente hasta lograr la victoria. Tú decides en quién quieres confiar. Pero la determinación y la decisión es tuya. O decido confiar en Dios, o decido confiar en el hombre. La tercera enseñanza es que no podemos olvidar que Dios nos da la victoria sobre los problemas. Y eso era lo que Asa tenía que haber recordado. Porque en su comienzo, cuando era joven, prácticamente un niño, Asa fue rodeado por un ejército inmenso. Y él en ese momento comenzó a serle fiel a Dios y aplicó los principios de Dios a su vida y en todo lo que él hacía, y quitó prácticamente toda práctica pagana de su reinado. Todo lo que había hecho sus antepasados, él lo quitó de allí. Y eso agradó a Dios. Y mientras él confió en Dios, Dios le dio paz, Dios le dio prosperidad al rey Asa. Y mientras él confió en Dios, él le dio victoria sobre todos sus enemigos. Hay una porción de la palabra que quiero que la notes, que está en el capítulo 14, que deberías leer capítulo 14 y 15 para tener una idea de cómo fue el reinado de Asa, que fue espectacular, fue de bendición. Cómo Dios le apoyó porque decidió confiar en Dios. La palabra dice en el capítulo 14, voy a leer nada más 2 versículos, el 11 y el 12. Y clamó Asa a Dios y le dijo: oh Jehová, para ti no hay diferencia alguna de ayudar al poderoso o al que no tiene fuerza. Ayúdanos, oh Jehová, Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos y en tu nombre venimos contra este ejército. Oh Jehová, tú eres nuestro Dios, no prevalezca contra ti el hombre. Y dice la palabra: y Jehová deshizo a los etíopes delante de Asa y delante de Judá, y huyeron los etíopes. Dios le dio una gran victoria con un ejército, pero que era la 10ª parte prácticamente. Venció un ejército de 1 millón de hombres preparados. Dios le prometió que si él permanecía fiel, él siempre le iba a escuchar. Y Dios te dice hoy que si tú te permaneces fiel, Dios siempre va a escuchar tu clamor. Lo va a responder en el tiempo de Dios, porque Dios es soberano. Pero Dios te dice que si caminas en su voluntad, siempre tendrás victoria y siempre serás prosperado. Y eso era lo que tenía que recordar Asa. Sin embargo, quiero dejarte la última enseñanza de la vida de Asa. ¿Por qué? Porque él al final de sus días, a pesar de haber visto grandes victorias, cuando él vino de esa victoria grande, en el capítulo 15, se le acerca el profeta y le dice: déjame decirte, Asa, que mientras te acerques a Dios, Él se dejará encontrar. Mientras tú le busques, Él se va a dejar hallar. Pero el día que te apartes, ciertamente Él se apartará de ti. Al final de sus días, en sus últimos 4 años, Asa así lo hizo. Y esa es la última enseñanza que te dejo el día de hoy. Sin Dios en nuestra vida, los problemas nos van a llevar al fracaso. Y es lamentable ver un hombre que había sido tan bendecido por Dios, como al final de los días empezó a confiar en el hombre y no en Dios.
La victoria sobre cada problema obedece prácticamente a cómo tú decides caminar. Si quieres ir por estrategias humanas, lamentablemente va a ser corta, va a ser efímera. Por eso cuando él le llevó el dinero al rey Ben-Hadad, él tuvo una victoria momentánea, simplemente. Y eso hizo que el rey Asa asegurara su fracaso absoluto cuando empezó a confiar en el hombre y no en Dios para resolver cada uno de sus problemas, cada una de sus situaciones. En ese mismo capítulo 16 de Segunda de Crónicas, dice la palabra en el versículo 7, y en aquel tiempo vino el vidente Hananí a Asa, rey de Judá, y le dijo, por cuanto te has apoyado en el rey de Siria y no te apoyaste en Jehová tu Dios, por eso el ejército de Siria ha escapado de tus manos. Los etíopes y los libios no eran un ejército numerosísimo con carros y mucha gente de a caballo. Con todo, porque te apoyaste en Jehová, Él los entregó en tu mano. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Y le dijo, locamente has hecho en esto, porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. Eso era un mensaje de Dios hacia él. Y la respuesta de él fue colocar preso a ese vidente. Porque lamentablemente cuando estamos en altivez y en orgullo, no queremos que nadie nos quiera decir las cosas que tenemos que hacer, sino que pensamos que lo que nosotros estamos haciendo estratégicamente es correcto. Pero Dios no se mueve en la estrategia humana. Dios se mueve en medio de nuestra fidelidad. Dios se mueve en medio de en quién tú confías, en quién tú descansas, cuál es tu fundamento. El rey Asa lamentablemente murió fracasado y enfermo. El versículo 11 dice, mas aquí los hechos de Asa, primeros y postreros, están escritos en el libro de los reyes de Israel. En el año de 39 de su reinado, ya prácticamente en el último año, Asa enfermó gravemente de sus pies y en su enfermedad no buscó a Jehová, sino a los médicos. Y durmió Asa con sus padres. Quiero decirte que nosotros tenemos que confiar en los médicos. La medicina es algo que Dios ha creado. Pero para Asa, Dios le había levantado de las situaciones y de los problemas más fuertes y Dios le había bendecido y le había dado victoria. Es distinto cuando usted confía en Dios, que usted ore por los médicos, que el diagnóstico que le den o las medicinas, el tratamiento que le vayan a dar sea de bendición. Y si en la voluntad de Dios está que usted sea sanado, Dios lo haga. Pero primeramente confiando en Dios y que Dios obre a través del poder, que Dios puede infundir, porque Dios es omnipresente y todo lo puede, es todopoderoso. Así que la victoria o el fracaso va a depender en quién tú confías. Si te acercas a Dios, Él se acercará a ti. Si le busca, Él se dejará hallar. Pero el día que te apartes, Él se va a apartar de ti. Eso lamentablemente le sucedió a Asa y a él se lo habían dicho. Espero que esta palabra sea para ti y para mí de reflexión en este día. Quiero enfrentar victoriosamente mis problemas. ¿En quién tengo que confiar? Mientras usted se mantenga unido al Señor y procure hacer siempre su voluntad y conocerle en todos sus caminos y poner en práctica todas sus ordenanzas, el Señor, tu Dios y mi Dios, te va a bendecir con toda clase de bendición. Siempre estarás en esa ruta de victoria. Siempre serás guardado. Siempre estarás bendecido y protegido por la mano de Dios. Él está en todo lugar.
y tú serás bendecido y prosperado en todo lo que emprendas, en todo lo que hagas. Así que en el curso de tu vida, de mi vida, las cosas pueden cambiar a mal si nosotros dejamos al Señor a un lado. Y quizás hoy tenemos que reflexionar si hemos incurrido en esa situación. ¿Y qué tenemos que hacer? Volver la mirada al Señor. Concederle a Él el primer lugar en nuestra vida, en la vida de nuestra familia, en nuestra relación matrimonial, en nuestro negocio, en mis estudios, en todo. Si tan solo decides confiar. Él te hará que tú te enrutes nuevamente hacia el camino de la victoria. Mientras estés buscando a Dios, Él estará allí buscándote también a ti. Nunca te apartes de Él y ten por seguro que Él nunca se apartará de ti. Esa es la mayor enseñanza que tienes que tener en este día. Quiero que ahí donde estés, pienses en cada situación que en este momento te pueda estar agobiando. Que puedas decirle, oh Señor, necesito hoy encontrar esa ruta de bendición. Necesito ser bendecido por tu mano. Necesito ser llevado y guiado por tu amor en todo tiempo hacia mí y hacia los míos. Porque tú nunca te apartarás de nosotros. Ahí donde está, dígale, Padre amado, hoy necesito encontrarme nuevamente contigo. Te pido perdón si me he apartado, si he confiado en mis fuerzas, si he confiado en mis estrategias, en la estrategia del hombre, si he buscado, oh Señor, la ayuda de otros antes que la tuya, Señor. Hoy necesito, Padre, acercarme a ti, acercarme confiadamente al trono de las gracias y poder saber que hay una mano todopoderosa que me cuida, que me protege. Hoy, Señor, necesito vencer mis batallas. Necesito enfrentar mis miedos, Señor. Y no puedo. Con mis manos solo no puedo. Pero contigo yo seré más que vencedor.